Bienvenidos a un episodio más del podcast Bien Pomporra. Mi nombre es Azul y hablaremos sobre los científicos Tesla y Edison. Nos acompaña Jan Peña y Aldo Alvarado. Sí, hola, pues muchas gracias por invitarme a tu podcast. El día de hoy les estaré hablando sobre unos datos del científico Nikola Tesla, el cual inventó y distribuyó la corriente alterna. Bueno, yo soy Aldo Alvarado y pues yo les voy a estar platicando sobre algunos datos de la corriente directa, que pues fue un invento de Tomás Alva Edison. Yo soy Ángela y el día de hoy, como ya dijo mi compañera, hablaremos de un tema que son la guerra de las corrientes, en la que hubo diferencia por parte de Nikola Tesla y Thomas Edison. Pero antes de comenzar les voy a mencionar algunos de los inventos más reconocidos de Edison, que fue el telégrafo, la bombilla de luz, el micrófono de carbón, vehículo eléctrico, fonógrafo y la distribución de electricidad. Bueno, también les voy a comentar algunos de los inventos de Tesla, que es el radio, los rayos X, la corriente alterna, las telecomunicaciones inalámbricas, el motor eléctrico y las lámparas neón. Bueno, vamos a empezar con los aspectos académicos de estos dos científicos. Ok, por parte de Edison fue pues mayoritariamente autodidacta, abandonando muy temprano sus estudios en la escuela para dedicarse a la que realmente era su vocación, la ciencia, construyéndose sus propios circuitos telegráficos en su laboratorio. Bueno, y por parte de Nikola Tesla, Nikola Tesla estudió matemática y física en la Universidad Técnica de Graz en el año de 1875 y posteriormente estudió filosofía en una universidad de Praga en el verano de 1880. ¿Nos podrían decir a qué se dedicaba cada científico? Sí, bueno, Edison fundó su propia compañía, General Electric. Bueno, y por parte de Nikola Tesla, inicialmente, bueno, decía que Nikola Tesla empezó trabajando con Thomas Edison y después trabajó en la empresa Westinghouse Electric. Ok, hasta ahorita vamos bien, pero platíquenos un poco sobre las corrientes que propusieron y que defendían. Ok, pues por parte de Thomas Edison, él trabajó con la corriente continua, la cual es un tipo de corriente eléctrica que fluye a través de un material conductor en una dirección constante. En otras palabras, la corriente directa implica el flujo continuo de una carga eléctrica entre dos puntos del conductor que tienen diferente potencial y carga eléctricos, de manera tal que nunca cambia con el tiempo. Esto se refiere sobre todo a la polaridad de la carga, no a su intensidad. Una fuente eléctrica que se agota, como una batería con poca carga, sigue siendo continua, si no varía la dirección del flujo eléctrico, siempre del polo positivo al negativo, asignados por convección. La corriente continua se utiliza en algunos aparatos electrónicos como transistores eléctricos y circuitos integrados, y en algunos sistemas de energía eléctrica como submarinos y el tercer riel. A diferencia de la corriente alterna, que presenta una variación regular y cíclica de su magnitud y sentido en el tiempo, la corriente continua no cambia de dirección ni intensidad. Muy interesante. Ahora, por favor, repensando algunos puntos fuertes que tiene la corriente continua. Mientras tanto, Gustavo, ¿qué nos puedes decir acerca de la corriente que defendía Nikola Tesla? Bueno, la corriente que defendía y que propuso él fue la corriente alterna. Esta fue descubierta, como ya se dijo, por Nikola Tesla en el año de 1882, donde surge la necesidad, ya que crea un motor que para que funcionara necesitaba de corriente alterna, pero se empezó a distribuir en el año de 1891. Su primera emisión fue en Estados Unidos, en Colorado, y a partir de esta emisión inicia lo que se le llama como Guerra de las Corrientes, donde se trata de ver cuál es
ahora sí que la corriente más eficiente y más que se puede utilizar entre Nikola Tesla y Edison. Pero la corriente alterna en sí es una corriente que va oscilando en un cierto periodo de tiempo, va haciendo una onda sinusoidal donde su magnitud y sentido se van alternando. Ok, era eso a donde quería llegar. Ahora, Azul, no sé si quieras preguntar algo acerca de este tema. Pues sí, como ya dijo Gustavo, esta guerra, por así decirlo, empezó en 1891, donde se formó esta guerra entre Tesla y Edison. Pues, ¿qué nos podían comentar sobre este tema o sobre dar unos puntos? Bueno, vamos a ir mencionando algunos puntos o características específicas y nos van a ir respondiendo, ¿ok? En cantidad de energía que transporta, Cualquiera que te conteste o... Sí, bueno, la corriente alterna, en este caso como preguntas, puede transportar energía en grandes distancias. Sí pierde su eficiencia después de cierto tiempo, pero se puede en más largas distancias. Mientras que la corriente directa no se puede trasladar desde largas distancias, pues se pierde potencia. ahora, ¿qué nos pueden decir sobre la frecuencia que tiene cada corriente? Bueno, la frecuencia en la corriente alterna es de 50 Hz o 60 Hz. Aquí en México manejamos 60 Hz. La frecuencia tiene que ver con los ciclos que se cumplen en cada segundo. Como mencionaba anteriormente, va oscilando y cada ciclo se hace 60 veces en un segundo aquí en México. Esto cambia dependiendo del país. Mientras que la corriente directa, pues la frecuencia de la corriente es cero. ¿Qué dirección tiene cada corriente? ¿Nos pueden decir? Sí, la dirección en la corriente alterna va oscilando entre positivo y negativo, ya que va la onda hacia arriba y después hacia abajo. Mientras que la corriente directa solo fluye en una dirección en el circuito. Ok, ahora, ¿cómo es el flujo de electrones de cada corriente? Bueno, en la corriente alterna, pues es lo mismo que estoy mencionando hace varios puntos. Va oscilando, como sabemos, la corriente es el flujo de electrones. Y si la corriente es alterna, pues obviamente los electrones van cambiando, oscilando. Y pues en la corriente continua, directa, pues los electrones mantienen su flujo hacia adelante. ¿De dónde se obtienen estas corrientes? La corriente alterna, necesitamos de un generador de corriente alterna o de una red eléctrica. Y la corriente directa se obtiene de una celda o batería. Y para finalizar, ¿cuáles son los parámetros pasivos? De la corriente alterna es la impedancia. Y de la corriente directa es solo resistencia. Ok, muchas gracias por su tiempo. ¿Algo más que quieran agregar? No, bueno, de mi parte sería todos los puntos que quería mencionar. Y muchas gracias por este espacio. De mi parte igual. Muchas gracias por invitarnos a tu podcast y pues nos vemos hasta la próxima. Ok, eso sería todo por el día de hoy. Muchas gracias por escucharnos. Mi compañera Azul y yo les agradecemos su tiempo.